En Cruzando Fronteras nos encontramos por tercera vez con el filósofo Jordi Pillén. Con él hemos ido hablando de los 3 libros de su trilogía, primero Pandemia y Posverdad, luego Técnica y Totalitarismo, y ahora vamos a dialogar sobre el último libro de la trilogía, Conciencia o Colapso. Estos 3 libros han sido editados por la editorial Fragmenta, tanto en castellano como en catalán. Así que esta tercera conversación culmina este trabajo tan interesante, esta perspectiva en torno al pensamiento y nuestro mundo actual. Pues qué alegría contar nuevamente, por tercera vez, con Jordi Pillén en Cruzando Fronteras. Hola Jordi, ¿qué tal estás? Hola Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Pues supongo que muy satisfecho después de haber culminado esta trilogía, ¿no? Pues sí, porque han sido 3 años y medio. Un libro que originalmente iba a ir por sí solo, Pandemia y Posverdad. Luego sentí que esto había que desarrollarlo y se me ocurrió convertirlo en una trilogía. Y quise que saliera pues cada nuevo libro, uno cada año. Y sí, llegaron las ideas, llegó el tiempo de concentración, todo fue bien y sí, ahí está la trilogía completa. Y la verdad es que estoy muy satisfecho. Hablas en este último libro de la trilogía de que manipular la opinión pública para obtener objetivos inconfesables se ha convertido casi en una estrategia habitual del poder. Además lo analizas con hechos concretos. Bien, yo preferiría que no fuera así, evidentemente, pero sí que sabemos, y hay multitud de libros desde hace muchísimos años que nos muestran cómo grandes acontecimientos políticos se les da una interpretación que es la que interesa a los poderosos. Yo empiezo con algo que está plenamente aceptado, la guerra de Cuba. La guerra de Cuba empieza con el hundimiento de un barco norteamericano, el Maine. Se acusa a los españoles. ¿Qué pasó exactamente en ese barco? Quizá nunca lo sabremos, pero lo que parece bastante evidente es que los españoles no tenían nada que ver con el hundimiento de ese barco, en el que murieron más de 200 tripulantes, 200 personas, tripulantes y pasajeros. Entonces, toda la prensa norteamericana dice que esto es Spain, Spain, que empieza la guerra de Cuba. Pero hay muchísimos casos documentados de cosas que al cabo de unos años aparece claramente que lo que nos dijo la prensa en ese momento, hoy en día la televisión o lo que sea, pues no era lo que estaba sucediendo. Eh, y entonces esto hoy en día ha acabado en lo que se llama la posverdad, un mundo en el cual lo que importa no es tanto cómo son las cosas, sino qué es lo que vende, qué es lo que tiene impacto, qué es lo que ayuda a tener más poder. Y por tanto, esto es un mundo en el que se pierde la argamasa que da cohesión a la sociedad, es en parte la honestidad y la verdad. Cuando la gente miente por sistema, entonces todo se desmonta. Yo ya doy algún ejemplo, por ejemplo, del el filósofo de la ciencia Alexandre Poiré, ya dice en los años 40 del siglo XX que nunca se había mentido tanto como hoy y que la radio, la prensa, etcétera, están al servicio de la propaganda. Evidentemente, la radio, la prensa, la televisión, hay profesionales excelentes y se esfuerzan por mostrarnos las cosas como son, pero sí que acaba habiendo intereses creados que hacen que las cosas a menudo no sean muy transparentes. Y esto, pues mucha gente que estudia acontecimientos históricos ve que lo que ocurría en el momento histórico no era lo que se les dijo a la gente en ese momento. Y esto sí hay que aceptarlo, es parte de este mundo de creciente confusión en el que estamos cayendo. También dentro de este concepto que analizas y que da título al libro, hablas incluso del colapso cognitivo. Sí, es decir, tenemos en el horizonte posibles colapsos ecológico, económico, social. Eh,
de muchos tipos, muchos colapsos, digamos, de lo físico. Pero yo siempre he visto que por debajo de estos colapsos hay un colapso de los valores, hay un colapso de la ética, hay un colapso de la imagen del ser humano. Hay un colapso sí, de nuestra forma de entender el mundo. O sea, lo que más ha colapsado es el sentido de la vida. Es decir, para nuestros antepasados de hace 1000 años, pongamos, el sentido de la vida estaba muy claro. Había un camino, te podías desviar de ese camino o no desviarte, y si te desviabas o no desviabas, pasaban unas cosas, pasaban otras. Pero estaba claro que la Tierra era una creación, que la vida era un prodigio y que había una fuente de bondad y verdad en el fondo de la realidad. Entonces, la cultura moderna ha ido arrinconando las perspectivas espirituales tradicionales y yendo hacia una visión que lo reduce todo a cuestiones materiales, cuantificables, explicables con matemáticas, lo cual nos permite tecnologías como esta que hace que a una gran distancia podamos estar hablando tú y yo. Magnífico. Pero hemos ido desencantando el mundo, como dice Max Weber, el sociólogo alemán, hace ya más de 100 años, que ha habido un proceso de desencantamiento del mundo. El mundo ya no... De vez en cuando sí nos podemos maravillar ante una salida de sol, ante un arco iris, ante un momento de belleza, de conexión con otra persona, una música, lo que sea, sí. Pero para nuestros antepasados, lo que nos dicen muchas fuentes es que continuamente la vida era una fuente de prodigio y de encanto. Que cada cena, cada llegar a casa por la noche y ponerte delante del fuego en invierno, sí, eso era un prodigio. En cambio, nosotros damos por hecho que vamos a apretar un botón y las cosas van a ir solas. Bien, en cualquier caso, volviendo al colapso cognitivo, yo lo que veo en este mundo, hay miles de problemas sociales, materiales y de muchos tipos. Pero una de las cosas que más gravemente está aumentando son los problemas psicológicos, depresiones, suicidios, etc. Gente que se siente sola, gente que no encuentra ningún sentido a su vida. Y detrás de todo eso yo lo que veo es que no tenemos una idea clara de quiénes somos en este mundo. Y lo que aprendemos en la universidad, pues no o en los institutos, en las escuelas, nos invita a vernos como sumas de moléculas, algoritmos, que dice Harari, este autor israelí, que dice que los seres humanos no somos más que algoritmos. Y eso, claro, quita todo sentido de la vida. Entonces, el sentido de tu vida no es ser una persona digna, sino producir y consumir y competir. Y eso no lleva a la satisfacción, lleva al nihilismo. También hace referencia a la manipulación que desarrollan los medios de comunicación. Y hay un doctor, un médico que ha leído tu libro y que quería hacerte una pregunta. Él que está trabajando en una fundación en Malawi, en África. Vamos a ver qué pregunta te hace. Hola Jordi, sé que estás hablando con Fernando de tu último libro y uno de los temas que me han llamado más la atención es esa llamada que tú haces a despertar de la ficción. Un poco que vivimos en un mundo en el cual no toda la realidad viene reflejada en los medios de comunicación. Yo por mi experiencia personal sé que, por ejemplo, trabajamos mucho en África desde nuestra fundación en Candelaria y el mundo de África nunca aparece en las noticias, ¿no? Es significativo, por ejemplo, ahora pues toda la guerra que tenemos en Ucrania, Palestina, pero la guerra que existe en Sudán y que está causando tanto dolor y sufrimiento no aparece en los medios, y así tantas cosas, ¿no? ¿Qué opinas un poco de esta visión sesgada que aparece en los medios de comunicación y que no nos lleva a ver más allá del entorno más cercano en el que vivimos? Muchas gracias. Qué sorpresa más bonita que llegue una pregunta desde Malawi. Pues efectivamente, quien solo se informe a través de los grandes medios de comunicación pensará que hay dos guerras, en Ucrania y en Gaza, cuando en realidad hay como 5 docenas de guerras activas en el mundo, pero esas dos son las que interesan a los conglomerados que tienen el poder, digamos, de los medios de comunicación, porque todos los grandes medios de comunicación del mundo básicamente dependen de 5 o 6 grandes conglomerados económicos. Del mismo modo que hace 2 años que estamos oyendo hablar de las elecciones de Estados Unidos,
que son muy importantes, sí, desde luego. Pero sí, mi hijo el otro día me preguntaba, ¿pero cuándo son? O hace meses me preguntaba, ¿cuándo son las elecciones de Estados Unidos? Porque hace un año antes de que haya elecciones, faltan más de 2 meses ahora, por ejemplo, pues ya estamos cada día con las elecciones de Estados Unidos. Y eso no ocurre con la política de otros países. Y sí que es cierto que los Estados Unidos concentran un poder que determina muchas cosas, también que influye mucho en los medios de comunicación, pero sí que es cierto que el control económico de la información pues hace que haya cosas que se consideran noticia y otras que no. Y entonces sí, efectivamente, pues África queda como eclipsada en la mayoría de los medios de comunicación, y las guerras de África y desastres, pues como toda la violencia relacionada con la extracción de coltán en el Congo, etc. El ciudadano de a pie generalmente no oye hablar de esto. Y en cambio sí que oye hablar de frivolidades que sí que interesan a grandes poderes. Entonces sí, evidentemente, pues bueno, tenemos que ver lo que dicen los grandes medios, pero a veces hay que complementarlo con otras fuentes de información y sobre todo con la experiencia de personas que han estado ahí en el terreno. O sea, si tú conoces gente que ha estado en Palestina, en Malawi, en Ucrania, Rusia, etcétera, y tienes oportunidad de conversar con ellas, pues te haces una imagen mucho más realista de lo que está sucediendo. Entonces, sí, hay como unos velos las tradiciones indias hablan del samsara, del mundo como un velo de engaño, en cierto modo, del que hay que despertar. Y eso se refiere a despertar pues, de la codicia, despertar de la ira, despertar de creer que tú eres un átomo aislado que tiene que enfrentarse con el resto del mundo. Pero también hay este elemento de que los poderes del mundo pues nos invitan a cosas que nos tientan con cosas que nos alejan del buen camino. También hablas de un necesario discernimiento entre lo que sería la realidad y la representación. O sea, distinguir entre lo cierto y lo ficticio. Sí, entre lo cierto y lo ficticio, desde luego, hay que discernir siempre. Pero una de las cosas que analizo en el libro, y siguiendo estudios desde múltiples perspectivas, es cómo cada vez más prestamos atención a la representación más que a la realidad, a la imagen más que a la cosa originaria. Prestamos más atención al escaparate o al anuncio que al producto. Prestamos más atención a la selfie retocada que a la persona tal como es. Esto ya el filósofo Feuerbach en el siglo XIX ya dice que sus contemporáneos prestan mucha más atención a la ficción, a la representación, al embalaje, que no a la cosa misma. Y ya entonces, pues hace casi 200 años, dice que esto es un gran desastre. Pero la cosa ha ido a más, porque la mayor parte de las personas hoy en día, las interacciones que tenemos no es tanto mirándonos a los ojos cara a cara, sino a través de pantallas, que bueno, si tú estás en Cádiz y yo estoy en Cataluña y otro está en Malawi, pues es maravilloso que nos podemos comunicar. Pero muchas veces hay personas que están sentadas juntas en un autobús o en un tren y en vez de mirarse para decirse algo, cada una va con sus auriculares y se teclean la información. Vale, muy bien, lo que se quieren decir, que hagan lo que quieran naturalmente, pero se va perdiendo ese contacto cara a cara, persona a persona, que es como la base intersubjetiva de la existencia humana. La existencia humana siempre se ha basado en estar con otras personas, compartir con otras personas en la plaza pública, en el ágora. Ahora el ágora son pantallas. Y es muy fácil, muy tentador, digamos, estar todo el día entre cuatro paredes mirando pantallas y pasar de una pantalla a otra, de la del móvil a la televisión. Yo no tengo ni móvil ni televisión. Sí que tengo un ordenador con el que podemos hacer estos encuentros. Pero en parte es porque quiero tener más tiempo para otras cosas, para comunicación personal y para leer, por ejemplo. Te haces eco del filósofo Byung-Chul Han cuando afirma que la digitalización está debilitando la conciencia misma de la realidad.
Exactamente. Byung-Chul Han, este filósofo de origen coreano que escribe en alemán, pues también observa esto, que la digitalización nos da muchas oportunidades, es muy práctica en muchos aspectos, pero la realidad inmediata de las cosas va quedando desdibujada, digamos que eclipsada. Del mismo modo que la gente se fija pues, en lo que ve en las pantallas más que en lo que tiene a su alrededor. Del mismo modo en que tú puedes ver, yo lo he visto, lo habrás visto tú, pues un bebé que está llorando junto a su madre y la madre está mirando el móvil. Está llorando pidiendo atención, que es una cosa que a nuestras abuelas o a nuestros antepasados nadie tendría que recordar, que si tienes un bebé y pide atención es normal darle atención, pero no, puede ser que tu atención esté más capturada por lo que hay en el móvil. Y eso pasa continuamente. Entonces, vamos creando un mundo digamos, de simulacros, pero mientras el mundo real se va desmontando. Se destruyen ecosistemas, se destruyen comunidades, se pierden trabajos y cada vez más hay más personas que no encuentran ningún sentido a su vida. Y entonces, un consuelo refugiarse en series o en lo que sea. Bueno, hay cosas maravillosas a través de las pantallas, a través de las películas y de las series, hay cosas que podemos aprender, usadas con moderación, como todas las cosas, pero sí que se tiende a que estemos todo el día enganchados a las pantallas, lo cual le va muy bien a las empresas tecnológicas y permite que tengan todos nuestros datos de las cosas que nos interesan, permite que nos coloquen anuncios explícitos o implícitos. Pero nos vamos alejando de lo que ha sido siempre la existencia humana sobre la Tierra, que tendría que ha tenido sí sus aspectos duros, pero era, digamos, más real. O sea, hoy en día una persona podría perfectamente vivir 80 años y cuando llegue el último momento de su vida y quiera rememorar su vida, esa vida básicamente habrá sido ir pasando pantallas. O sea, no habrá sido protagonista de su vida, sino que habrá ido, sí, ganando un dinero para pagar facturas y tal, pero básicamente pendiente de cuál va a ser la nueva cosa, la nueva serie que veo y tal. Entonces, digamos que algo se pierde algo que es difícil definir, pero sí, lo que dice Byung-Chul Han, de que se está desdibujando, se está eclipsando nuestra conciencia inmediata de la realidad. Y conciencia de la realidad también implica conciencia de quién eres tú, de cuál es tu entorno, de qué te pide tu corazón, de conciencia de estar vivo, ¿no? De estar aquí vivo, respirando en este prodigio, el prodigio de que las células de tu cuerpo van cada uno haciendo su trabajo, mientras tú vas haciendo otras cosas. La vida es un prodigio y lo hemos olvidado y hemos creído que todos son fenómenos mecánicos y vamos a distraernos con más máquinas. O sea, otra cosa que apunto en el libro es la fascinación por las máquinas y la falta de fascinación por la vida. O dicho de un modo así quizá más claro, hablo de una especie de hechizo en el que ha caído el mundo, que es el hechizo de creer que hay que sustituir todo lo vivo, humano y espontáneo por lo mecánico, programable y controlable. O sea, creer que siempre lo mecánico, programable y controlable es mejor que lo vivo, humano y espontáneo. Y hay cosas mecánicas, programables, que son maravillosas y perfectamente útiles, pero lo que consideramos especialmente digno o sagrado o maravilloso de la vida radica en lo espontáneo, en lo humano, en lo vivo, no en las teclas, no en lo controlable. Bueno, ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial, tú haces también una traducción de las siglas, yo creo que muy crítica y a la par muy creativa. Inteligencia artificial como imitación algorítmica o todavía más Invasión, intenso, invasión algorítmica. invasión algorítmica. Sí, es decir, por un lado, yo hace tiempo, quizás ha salido en alguna entrevista anterior contigo o en libros anteriores, en cualquier caso, he comentado que la inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial, no es inteligencia. La palabra inteligencia implica entender. Y las máquinas no entienden nada. Te pueden traducir un poema de Antonio Machado al inglés, pero suponiendo que lo traduzcan bien, que seguramente no lo traducirán bien, pero si lo tradujeran, aunque lo tradujeran bien, no habrán entendido nada.
Yo, por ejemplo, este año he tenido un par de debates con expertos en inteligencia artificial y los dos me han dicho enseguida, sí, sí, estamos de acuerdo en que no es inteligencia. Lo que pasa que a nivel, digamos, mediático, pues se ha impuesto la idea de que es inteligencia y eso, pues, digamos que atrae capital para inversiones en estas cosas, porque es mucho más fascinante. Entonces, lo que vemos es que, bueno, esto es un sistema de cálculo a base de algoritmos, que puede ser muy útil para muchas cosas, pero que efectivamente está invadiendo la mayoría de profesiones, está invadiendo múltiples actividades, está invadiendo nuestras relaciones, nuestra privacidad, está invadiendo, en cierto modo, la propia condición humana. Entonces, ante una tecnología que puede hacer que algún día la mayoría de entrevistas igual las van a hacer máquinas. Sí, claro. Y las máquinas harán la pregunta y según mi respuesta me hará otra pregunta. Cuando llegue ese día será terrible. Y alguien dirá, no, no, es que harán unas preguntas que serán muy precisas y muy bien articuladas. Me es igual, yo quiero que la entrevista me la haga una persona como tú. Entonces, sí que hay una invasión de muchos ámbitos y la más inmediata es la cantidad de profesiones que están en peligro. Y es una invasión a base de algoritmos. Entonces, como no es inteligencia, y yo me niego a llamarla inteligencia artificial, IA, la llamo a veces, sí, pero este IA, este acrónimo, prefiero leerlo como invasión algorítmica. Yo estoy convencido que una gran parte de invasión del territorio común de la experiencia humana se está produciendo a través de estas máquinas. Entonces, como otras cosas, usadas con moderación, pueden ser muy útiles. Pero la inmensa mayoría de la gente cuyo trabajo o cuya vida está cada vez más relacionada con la IA, se quejan de que tienen menos tiempo para hacer cosas. No que les facilite la vida, sino que la complica en muchos sentidos. Aparte de los problemas técnicos que luego pueden surgir y aparte del hecho de que todas las cosas pueden fallar. De hecho, cito una encuesta que se hizo a expertos en inteligencia artificial en el verano de 2022, en la cual una de las preguntas era, ¿cree usted que los desarrollos en la IA pueden llevar a la extinción de la humanidad o una catástrofe semejante de la que la humanidad no se pueda levantar jamás? El simple hecho de que esta pregunta sea concebible me parece extraordinario. Pues bien, de los más de 700 personas que respondieron a esta pregunta, la mitad de ellos consideraron que hay como mínimo un 10% de posibilidades de que los desarrollos en IA lleven a la extinción de la humanidad. Pero esto es increíble. O sea, hasta ahora teníamos bombas atómicas que podían llevar a este escenario. Ahora tenemos una nueva tecnología que nos puede llevar ahí y estamos trabajando alegremente con ella. Si tú supieras que tu trabajo puede llevar a la muerte de 80 personas, seguramente cambiarías de trabajo. Si fueran 800 millones de personas, ya es que no es concebible, pero estamos hablando de 8.000 millones de personas que según estos expertos, según ellos mismos, acabar con 8.000 millones de personas. Y bien, sí, en el mundo este que tenemos de cada vez más violencia y más caos, la IA no viene para poner paz, sino para complicar las cosas más y para dar más poder a la violencia. Ataques con drones, por ejemplo. En contraste, tú también incluyes en el libro la figura del Principito, que representa a un joven, la espontaneidad de la vida frente al mundo adulto tan organizado, de las personas mayores que son serias y que aman las cifras, ¿no? Sí, este es un relato precioso, es uno de los grandes relatos del siglo XX, por breve que sea. Y de hecho, yo lo relaciono con toda una investigación en neurociencia, que no sé si hablaremos luego de ello, que muestra que hay como dos formas básicas de entender la realidad que están correlacionadas con los hemisferios del cerebro. Y hay una forma de entender la realidad que debería ser la forma, digamos, la que usamos por defecto, la que usamos en general, que es una forma de entender la realidad que aprecia las cualidades, que ve el contexto, que ve los matices, que ve las relaciones, que saborea la vida y que es creativa. Y otra forma de entender la realidad que lo que quiere es clasificar, calcular y analizar, a fin de poder controlar. Bien, la forma de entender el mundo basada en clasificar y calcular es práctica para algunas cosas, pero eso no puede ser la parte principal de nuestra vida porque
daría una vida vacía. Entonces, Saint-Exupéry, el autor del Principito, lo describe, lo asocia con las personas mayores, estas personas que son serias, que no se maravillan ante nada y que si tú les dices que has conocido a un amigo extraordinario, solo quieren saber números. ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto dinero gana su padre? ¿No? Con esos ejemplos. Y en cambio la mirada del Principito es esta mirada inocente, creativa, limpia, que se maravilla ante las cosas del mundo y que sabe hacer las preguntas ingenuas pero certeras que a veces no nos atrevemos a hacer, ¿no? Pues si quieres podemos hablar un poquito de la mente, de los dos hemisferios que tú analizas de una manera, yo creo que muy profunda y muy sugerente también en el libro, y llegas a decir que la mente no se encuentra en un espacio físico como el cerebro, sino en su propio ámbito. Claro, hoy en día se da por supuesto que el cerebro produce la mente, pero si lo pensamos un poco, no tenemos ninguna prueba empírica de ello, es una creencia. En el fondo es bastante absurdo pensar que el cerebro va a producir eh, pensamientos como el hígado produce bilis o lo que sea que produce el hígado, ¿no? O como el estómago produce sustancias gástricas. Y hoy en día, pues tenemos incluso, yo doy una lista de lo que para mí son pruebas de que la mente no está en el cerebro. Una, por ejemplo, es el hecho, conocido desde hace tiempo, que hay personas perfectamente inteligentes y perfectamente normales que les hacen un escáner cerebral por otros temas y resulta que prácticamente no tienen cerebro, pero son perfectamente... cito el caso que salió en una revista científica de un chico inglés que había sacado la nota máxima en la carrera de matemáticas y prácticamente no tenía cerebro. Eso está publicado desde hace mucho tiempo en una revista científica. Luego tenemos el caso de las experiencias cercanas a la muerte. Hay hoy en día miles y miles y miles de casos documentados de personas que han estado en una situación de paro cardíaco, de electroencefalograma plano, y una parte de estas personas cuando regresan recuerdan las experiencias que son comunes y que incluyen el hecho de que personas ciegas veían lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras, desde arriba de su cama generalmente, mientras estaban clínicamente muertas. Eso a mí me parece una prueba empírica clarísima, porque además esto ha sido estudiado por decenas de médicos, cardiólogos, psiquiatras, etcétera, que eran ateos o agnósticos y que para nada hubieran creído que después de la muerte física existe nada más. Pues bien, su conclusión, trabajando en hospitales, es esta, que la conciencia continúa al menos unas horas. Eso es lo que nos muestran estas experiencias. ¿Qué ocurre después? Evidentemente, con los métodos de la ciencia no podemos saberlo. Hay que ir a otra parte en todo caso. Pero lo que la ciencia nos está diciendo, si queremos escuchar la ciencia, porque apostamos mucho por la ciencia, pero cuando nos muestra cosas que refutan nuestra visión materialista del mundo, entonces no queremos escuchar. Pero en este caso, la aplicación rigurosa de la ciencia nos muestra que la conciencia perdura como mínimo unas horas, ¿no? Y las personas que regresan recuerdan que vieron una luz muy brillante pero no cegadora, y sintieron que si la atravesaban ya no volverían. Y vuelven. Esto ya lo explica Platón en las últimas páginas de su obra más importante, en La República. Y en otras culturas también hay testimonios de ello. Por tanto, y esto, por cierto, a mí me parece extraordinario, porque gran parte de lo que mueve la locura del mundo contemporáneo es el miedo a la muerte. Es la convicción de que cuando se acaba tu cuerpo físico, cuando tu vida física se acabó todo. Se acabó la película. Todas las tradiciones espirituales nos dicen que no, que la conciencia perdura. ¿Hacia dónde va luego? Pueden haber, bueno, cada una dirá cosas distintas, aunque en el fondo van a parar básicamente a lo mismo. Y van a parar básicamente a lo mismo quiere decir que quien planta semillas de luz recogerá luz y quien planta semillas de oscuridad recogerá oscuridad. Tras haber atravesado ese umbral. Pues bien, estas experiencias también son una prueba de que la mente, con el cerebro sin ninguna actividad, el electroencefalograma plano, la mente continúa. Y luego hay todo el tema del
la diferente actividad de los dos hemisferios, que es un tema que también toco en el libro. A partir del estudio, sobre todo de un psiquiatra británico, Ian McGilchrist, que ya había publicado un libro extensísimo sobre esto, pero ahora hace un par de años publicó un libro, hace 3 años, de 1.500 páginas con más de 6.000 referencias. Recogiendo todo lo que la neurociencia está observando, sobre todo en los últimos 20 años, y que muestra que hay 2 formas distintas de entender el mundo que se manifiestan a través de los hemisferios del cerebro, pero que, y eso es lo que a mí me parece más interesante, ya habían sido constatadas por grandes autores en la historia del pensamiento. O sea, ya Platón y los neoplatónicos hablan de un conocimiento que ve las cosas directamente y otro que ha de ir paso a paso. Goethe, también el gran poeta y pensador alemán, también habla de ello. Y yo lo resumo hablando de la mente holística, la que ve las cosas en su conjunto, la que ve los matices, las cualidades, la que puede apreciar las cualidades personales, las cualidades únicas de cada cosa, y la mente algorítmica, que es la que busca lo que se puede calcular y clasificar, y que es muy útil para muchas cosas prácticas, claro que sí, pero que no puede tener la última palabra. Y lo que está pasando hoy en día es que una vez nos damos cuenta de que hay esta forma creativa y cualitativa de entender el mundo, la mente holística y la mente algorítmica, vemos que en todas partes la mente algorítmica va tomando el poder. En la educación, por ejemplo, van perdiendo peso todas las asignaturas relacionadas con arte, con creatividad, con espiritualidad, etcétera, y con pensamiento crítico. Y cada vez más hay más tecnología. De hecho, la mayoría de los profesores, o muchos profesores hoy en día, ya han sido desplazados por las pantallas, la mayoría de escuelas. Y no porque haya nadie dicho que eso es bueno para la educación, sino porque eso responde a los intereses de las empresas tecnológicas que han convencido a todos los ministerios del mundo, el nuestro y todos los demás, de que ese es el camino hacia adelante. Pero es el camino hacia adelante para sus ingresos, no para la educación de las nuevas generaciones. Entonces, en todos los ámbitos, el enfoque, digamos, algorítmico, basado en calcular y clasificar, va desplazando al enfoque propiamente humano y creativo, que es el de la mente holística, que es el de la mente también que tiene experiencias espirituales o religiosas. Y también habla de la mente holística como una mente que está atenta en el aquí y en el ahora. Y atenta en este doble sentido de prestar atención, de estar concentrada, pero también en el sentido en que decimos que es una persona atenta. Es decir, que tiene amabilidad, que tiene humanidad. Sí. Entonces, el aquí y ahora también lo enfatizo, le doy énfasis en contraposición a esta tentación hoy en día de estar siempre en otra parte, de estar sabiendo qué tiempo hace en la otra punta del mundo y qué se está pasando aquí, qué está pasando allá, y a veces no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, en tu territorio, en tu comunidad, en tu cuerpo, en tu vida. Entonces, el aquí y ahora es algo que tienen en común todas las tradiciones espirituales, es decir, la contemplación, el recogimiento, la oración, la meditación, etcétera. Todo ello solo puede producirse cuando tú estás plenamente presente en el aquí y ahora. Porque si estás pensando en otra cosa, ya no estás haciendo esa práctica. No puedes. Entonces, hoy en día, nuestra capacidad de atención, hay muchos estudios que muestran que se ha ido reduciendo. Y de hecho, por ejemplo, hay medidas objetivas de ello, como el hecho de que en los últimos 60 años la duración media de las escenas de las películas se ha reducido a 1/3. Porque las películas en blanco y negro de hace 60 años, con las que quizá crecimos tú y yo, que tenían escenas largas, ¿no?, con grandes actores, etcétera, hoy en día la gente se aburriría con esas escenas tan largas. Se necesitan cambios de plano continuamente, porque si no, la persona se aburre y cambia de canal. O cambia. Y esto es una medida muy, muy objetiva que los estudiosos del cine pues la tienen. Average shot length. Duración media del shot, del enfoque, no sé cómo decirlo ahora, ¿no?, de la filmación, del plano. Entonces, sí que nuestra atención se va reduciendo y cada vez más tenemos estas tentaciones, vamos a llamarlas, que nos invitan a salir del aquí y ahora para ir a otra parte. Y claro que es muy interesante ir a otra parte y cada vez que leemos o conversamos vamos a otra parte. Pero este
aquí y ahora tendría que ser como el centro de gravedad de nuestra vida. Y desde cuando estás sentado, tú tienes una vida centrada en tu aquí y ahora, pues bien, luego haces tus excursiones a la cultura japonesa o a la música de Malawi, a lo que sea. Muy bien, pero regresas a tu aquí y ahora, que es tu conciencia, tu mundo, lo que pasa realmente aquí, ¿no? Aquí y ahora. Y para regresar aquí hay que ir a un lugar pues como de silencio, ¿no? De contemplación. Pero ese silencio, esa contemplación cada vez parecen más difíciles. En este libro también yo creo que aterriza en cuestiones muy concretas y muy desafiantes, como diferentes tipos de cosificación. Por ejemplo, abordas el tema del bullying, que es algo que también preocupa mucho hoy día. Sí, el concepto de cosificación va ligado a esta pérdida de conciencia de la realidad y de conciencia de la humanidad. Es decir, estamos en un contexto cultural, en un sistema que nos invita a ver a las otras personas no como prójimo, sino como competidor o incluso como objeto de explotación. Esto de algún modo ha pasado siempre en la historia, pero hoy en día este proceso de cosificarlo todo, que todo ha de ser manipulado para ser luego transformado en ganancia, en poder de algún modo, acaba afectando a las personas. Incluso la mayoría de personas se sienten ellas mismas cosificadas en su trabajo y en muchas de sus relaciones. Y entonces sí, así pongo también de paso el hecho de que el bullying pues, va ligado a esta cosificación y a esta pérdida general de humanidad. Es decir, antes hablábamos de cómo hemos perdido esa sensación de encanto, de maravilla ante el mundo, lo que Max Weber llama desencantamiento del mundo, pero del mismo modo también hemos perdido no solo el respeto por la naturaleza y por el cosmos, sino también el respeto por las otras personas y por la propia persona incluso. Porque hay un proceso también como de autocosificación. Entonces, por detrás de todas las noticias que podemos ver de cosas terribles que pasan, lo que le toca a la filosofía es ver cuáles son las corrientes de fondo. Y una de esas corrientes de fondo que yo ahí detecto es este proceso de cosificación de la realidad, de cosificación de las relaciones humanas y de pérdida del sentido de maravilla ante la existencia, de asombro ante el mundo, que es de donde precisamente nace la filosofía. Platón y Aristóteles, hay muchas cosas en las que no están de acuerdo, pero ambos están de acuerdo en que la base de la filosofía y por tanto del pensar en general es el asombro, Zaumatzein es la palabra que utilizan ellos, la maravilla ante el mundo. Bueno, también no eres un profeta de calamidades, podríamos decir, sino que hay mucha luminosidad en tu libro también. Por ejemplo, encontraba yo por aquí, cuando en la mente hay claridad, el mundo se muestra lleno de interdependencia y dinamismo. Es decir, se puede vivir con una mente con esa claridad, ¿no? Bien, antes hablábamos del aquí y ahora y la experiencia de estar en el aquí y ahora a través de la meditación, de la contemplación, etcétera, sí que te lleva a sentir el mundo, pues, como leías tú aquí, como interdependencia y dinamismo. Interdependencia porque todo está relacionado con todo. Dinamismo porque no hay nada en el fondo que sea estático. Todo está en continua transformación, movimiento, danza. Y a ello llevan todas las grandes tradiciones, a esta visión de interdependencia y de dinamismo, es a donde llevan todas las grandes tradiciones filosóficas y espirituales que conozco, de Occidente y de Oriente, que a través de diferentes fórmulas o caminos llegan a un fondo de la realidad que es eso, que está perfectamente, profundamente interdependiente, o sea que todo lo que tú haces resuena en el resto de la realidad y lo que ocurre en otros lugares también te puede afectar a ti. Y que está en continua transformación. Mientras que el mundo de la máquina, que hoy en día es como el arquetipo que nos arrastra, el mundo de la máquina es un mundo de cosas fijas y separadas. Y sí, evidentemente, pues a donde quiero ir, después de analizar la cosificación y la mecanización, a donde quiero apuntar en el libro, es a este mundo de claridad, de maravilla, al que lleva el análisis profundo de las cosas a través de la filosofía, a través del pensamiento, a través de la espiritualidad.
Sí, ahí se ve claramente que hacia donde tiende el libro. Sin embargo, también, claro, detectas que en cosas materiales y utilitarias sí que ha habido un gran progreso en la historia de la humanidad, pero lo que verdaderamente importa, tener vidas llenas de sentido, quizá en eso también estamos flaqueando un poco más en la actualidad, ¿no? Sí, una de las cosas que planteo hacia el final del libro es la idea de progreso. Yo creo, y cuando lo hablo con gente, pues también veo que es una percepción muy compartida, de que, digamos, hace 20, 30, 40 años había una sensación de que íbamos progresando y de que íbamos hacia un mundo mejor en general. Siempre hay altibajos, pero en general esa es la sensación. Yo creo que en los últimos 10 años lo que vemos es más caos, más desarmonía, más guerras, más suicidios, más depresiones. No quiero dar una lista de cosas terribles, pero tú miras a tu alrededor y el número de familias que se rompen, el número de personas que están deprimidas, el número de ejemplos de cosas, faltas de armonía, de cosas, digamos, que van contra lo que queríamos, el aumento de la confusión en todas partes. Eso va creciendo. Y hay pocos terrenos, o sea, el único terreno en el que hoy en día podemos decir que claramente las cosas avanzan es en la tecnología. Pero ¿a dónde lleva esa tecnología? Es decir, hoy en día lo que están produciendo las nuevas tecnologías digitales es que haya una cantidad tremenda de jóvenes adictos a las pantallas. Quizá un par de millones en España. Eh, pero esto es una cosa muy seria, la adicción a las pantallas. Y si fuera una adicción a un producto físico que se vende en los supermercados, el Ministerio de Sanidad ya lo hubiera prohibido. Pero como es una cosa psicológica y sobre todo como va asociado con esta idea de que, bueno, esto es el futuro, pues entonces no le prestamos atención. Pero es terrible cómo se están produciendo estas adicciones, cómo la gente deja de prestar atención a lo que sería importante por estar enganchado a un jueguecito con el móvil o con lo que sea. Y entonces sí, avanzan las tecnologías, pero ¿para qué sirven? Para que algunas personas sueñen con ir a Marte, para que otras estén todo el día en mundos ficticios. Yo no veo que la calidad de nuestras relaciones humanas, la calidad de nuestra poesía y la calidad de nuestra conciencia, en general, vayan a más. Evidentemente hay personas que saben utilizar estas cosas con moderación, claro, y consiguen llegar a lugares maravillosos. Pero en general lo que uno ve a su alrededor no muestra que estemos realmente progresando. Y entonces, bueno, habría que replantear que lo importante es no el progreso de la tecnología, sino el progreso de la humanidad, de las personas, de la conciencia, del corazón humano. También apuntas en el libro otro concepto, ya has hecho un poco alusión a él, que es el del tecnofeudalismo. Sí, tecnofeudalismo es un término que utiliza Yanis Varoufakis, que fue ministro de Economía en Grecia, y antes utilizó también otro filósofo francés. Y se refiere a esta idea de que a través de las tecnologías, pues hoy tenemos una serie como señores feudales, digamos, que lo acaban controlando todo. Por ejemplo, Amazon, uh, que empezó como una empresa de venta de libros y que a mí me iba muy bien porque libros en lenguas extranjeras que yo tenía que ir a pedir a una librería y tardaban semanas en llegar, etcétera, pues con Amazon llegaban enseguida, libros en inglés, por ejemplo. Pero luego se ha convertido en algo que se come el mercado mundial y va desplazando los comercios locales que dan vida a los pueblos, a las calles, a los barrios, que muchos acaban cerrando porque no pueden competir con este monstruo, ¿no? Y del mismo modo, Facebook y Google, etcétera, acaban controlando todo lo que pasa y en un momento dado tienen más poder que cualquier gobierno hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos utilizando estas tecnologías, pero cualquier día, pues, encarecen el coste de estas tecnologías o dicen que unos las pueden utilizar y otros no. Entonces, sí, la noción de tecnofeudalismo resuena con lo que yo en libros anteriores y en este también pues llamo tecnocapitalismo. O sea, el hecho de los desarrollos tecnológicos lo han cambiado todo. Entonces, los análisis clásicos de las relaciones económicas o del feudalismo a la luz de estos
de estos desarrollos tecnológicos cambian completamente. Y lo que hacen es que lleven, por ejemplo, a una concentración de poder sin precedentes. Nadie nunca había ganado tanto dinero como, por ejemplo, Amazon ganó en los primeros meses de la pandemia. Y la concentración de poder que hoy se da en Google, o sea, Alphabet es la empresa, Meta, Facebook, Apple, Microsoft, etcétera, no tiene precedentes. Porque permiten hacer negocio a escala global e instantáneamente. Eso antes no tenía ningún sentido. Entonces ahí quien tiene los ordenadores más potentes y las plataformas más potentes se acaba comiendo todo el pastel. Ujú. Y hacia el final de este libro nos invitas a pasar de la IA al AIA. IA hemos dicho que podemos leerlo como invasión algorítmica. Y es un acrónimo que aparece por todas partes. Y entonces yo ahora estábamos hablando del aquí y ahora. Bien, aquí y ahora es A y A. Por tanto, de algún modo, el resumen del libro sería una invitación de pasar de la invasión algorítmica que está erosionando nuestra experiencia de la realidad, nuestra experiencia de ser humanos, nuestra experiencia de las relaciones humanas, pasar de esta invasión algorítmica a la plena presencia en el aquí y ahora. Bueno, no sé si puedo preguntarte qué va a suceder después de Conciencia o Colapso. ¿Tienes algún otro proyecto? Tengo varios proyectos y ahora mismo no sé cuál va a ser el primero, pero sí que hay varios proyectos por ahí. Pero en cualquier caso, antes hablábamos de lo humano, vivo y espontáneo. Para mí, la vida siempre tiene un elemento de lo imprevisible, de lo espontáneo, pero no espontáneo, sí, bueno, con orientación, pero siempre confiando en lo que va a ir sucediendo. Entonces, sí, yo espero que el año que viene haya podido escribir otro libro que sea de tu interés y que podamos comentarlo, pero ahora mismo no sé, de entre las posibilidades que veo delante, no sé cuál va a ser. Ujú. Bueno, no hemos dicho, pero yo creo que también habría que reseñarlo, que la segunda parte del libro está llena de fuentes y notas, pues que le dan también un toque muy científico, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo siempre he aprendido mucho cuando leo un libro de las fuentes que usa ese autor. Y muchas veces pues veo que un libro habla de tal cosa y que sus fuentes son esas y voy a buscar los libros en los que se basó ese autor y ahí pues se me abren nuevos caminos. Y por otra parte, pues cuando yo cito frases, por ejemplo, esta que citabas de Byung-Chul Han, me gusta, he aprendido, digamos, a saborear el pensamiento en su lengua original en la medida de lo posible. Hay muchas lenguas, evidentemente, a las que no llego, pero en las lenguas en las que más o menos entiendo, pues sí que me gusta saborear los matices de lo que dice la expresión original y para quien entienda pues inglés o francés pues que pueda, si le interesa, ver qué es lo que dice originalmente ese autor. Entonces, sí, esa segunda parte del libro incluye pues las fuentes originales de lo que voy traduciendo en mis citas, incluye algunas reflexiones que amplían temas, incluye las fuentes, los libros o artículos científicos de donde he sacado los datos. Sí, en escribir tiene un elemento, digamos, creativo, pero yo siempre quiero estar refiriéndome a cosas que sean lo más sólidas posible. Y de hecho, hay cosas que a veces me planteo, pero si no las tengo claras, pues no las digo. Intento dar al mundo lo que ya he podido asimilar de una manera que me parece muy suficientemente sólida. Ujú. Y ya la última pregunta de la trilogía, la verdad que esta es la portada la que más me ha gustado, las otras también son muy artísticas, pero esta portada es preciosa porque creo que aúna muy bien los dos términos principales del título, pero si quieres interprétanos tú ya para terminar y que sirva como de síntesis esta portada de tu libro. Bien, en los dos libros anteriores también había una perspectiva central muy clara. Creo que están por aquí. Sí. Este es, bueno, pandemia y posverdad, que esta imagen, vamos a ver aquí. Sí, esto es, bueno, puede ser cualquier gran ciudad, en este caso es Barcelona, durante la pandemia. O sea, no hay un coche en la avenida Diagonal. Es extraordinario. Esto es técnica y totalitarismo. Perdón, aquí. Sí. Y entonces pensamos, bueno, pues yo tengo la suerte de poder participar bastante en la elección de
de estas imágenes de portada, pues que también tendría que ser una perspectiva central para seguir esta continuidad. Pero en este caso, claro, cuando encontramos esta imagen, pues hay una carretera, nos lleva hacia adelante, muy bien. Hay agua a ambos lados de la carretera, con lo cual no sabes si qué va a pasar ahí. Hay un cierto punto de incertidumbre. Pero luego también hay ahí pues un cielo azul con unas nubes blancas que en el fondo pues da esperanza y da certeza de que algo hermoso puede haber al final del camino. Aunque el camino, con agua a ambos lados y unas montañas así un poco con esas sombras, etcétera, tiene algo de inquietante, como tiene algo de inquietante el mundo en el que hoy en día estamos. Tiene algo de inquietante. Y sin embargo, confiamos que hay esa luz al final del camino. Pues con esas palabras, con esa luz al final del camino y también con ese paisaje hermoso, con diferentes posibilidades, pues nos despedimos y ojalá pues que el año que viene sigamos dialogando con otro de estos temas que siempre apuestan desde luego por la vida y por ser más conscientes de esa vida y de ese aquí y ahora en el que nos manejamos cada día. Hasta pronto, Jordi. Muchas gracias, Fernando. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.